Entonces, porque el buen sexo suele desvanecerse incluso en parejas que se siguen amando tanto como siempre. Y porque la buena intimidad no garantiza buen sexo, contrario a lo que muchos creen. O la siguiente pregunta sería, ¿podemos desear lo que ya tenemos? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Y por qué lo prohibido resulta tan erótico? Que tiene la transgresión que hace que el deseo sea tan potente. Y porque el sexo produce bebés y los bebés significan desastre erótico en las parejas. Es como el golpe erótico fatal, ¿no crees? Y cuando amas, ¿cómo se siente? Y cuando deseas, ¿en qué es diferente? Estas son algunas de las preguntas que están en el centro de mi exploración sobre la naturaleza del deseo erótico y sus dilemas concomitantes en el amor moderno. Así que viajé por el mundo y lo que estoy notando es que en todos los lugares donde ha entrado el romanticismo parece haber una crisis del deseo. Una crisis del deseo en el sentido de apropiarse del querer, el deseo como una expresión de nuestra individualidad, de nuestra libre elección, de nuestras preferencias, de nuestra identidad, un deseo que se ha convertido en un concepto central como parte del amor moderno y de las sociedades individualistas. ¿Sabes? Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en la que intentamos experimentar la sexualidad a largo plazo, no porque queramos tener 14 hijos, para lo cual necesitaríamos tener aún más porque muchos de ellos no sobrevivirán, y no porque sea exclusivamente un deber conyugal de la mujer. Esta es la primera vez que queremos sexo a lo largo del tiempo, por placer y conexión, algo que está arraigado en el deseo. Entonces, ¿qué sostiene el deseo y por qué es tan difícil? Y creo que en el fondo de lo que sostiene el deseo en una relación comprometida está la reconciliación de dos necesidades humanas fundamentales. Por un lado, nuestra necesidad de seguridad, de previsibilidad, de sentirnos a salvo, de confianza, de fiabilidad, de permanencia, todas esas experiencias que nos anclan y nos dan estabilidad en la vida, a las que llamamos hogar. Pero también tenemos una necesidad igual de fuerte, tanto hombres como mujeres, de aventura, de novedad, de misterio, de riesgo, de peligro, de lo desconocido, de lo inesperado, de la sorpresa, ya entienden la idea, de viajar, de explorar. Así que reconciliar nuestra necesidad de seguridad y nuestra necesidad de aventura en una sola relación, o lo que hoy en día nos gusta llamar un matrimonio apasionado, solía ser una contradicción en sí misma. El matrimonio era una institución económica en la que se te daba una sociedad de por vida en términos de hijos, estatus social, sucesión y compañía. Pero ahora queremos que nuestra pareja nos dé todas esas cosas, pero además quiero que seas mi mejor amigo, mi confidente y mi amante apasionado, y además vivimos el doble de tiempo. Así que acudimos a una sola persona y básicamente le estamos pidiendo que nos dé lo que antes proveía todo un pueblo. Dame pertenencia, dame identidad, dame continuidad, pero dame trascendencia, misterio y asombro, todo en uno. Dame comodidad, dame ventaja, dame novedad, dame familiaridad, dame previsibilidad, dame sorpresa. Y creemos que es un hecho, y los juguetes y la lencería nos salvarán con eso. Entonces, M&M. Entonces, ahora llegamos a la realidad existencial de esta historia, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera, y volveré a eso, pero la crisis del deseo es a menudo una crisis de la imaginación. Entonces, porque el buen sexo suele desvanecerse. ¿Cuál es la relación entre el amor y el deseo? ¿Cómo se relacionan y cómo entran en conflicto? Porque ahí es donde reside el misterio del erotismo. Entonces, si hay un verbo que para mí acompaña al amor, es tener. Y si hay un verbo que acompaña al deseo, es querer. En el amor queremos tener, queremos conocer al ser amado, queremos minimizar la distancia, queremos cerrar esa brecha, queremos neutralizar las tensiones,
queremos cercanía. Pero en el deseo tendemos a no querer realmente volver a los lugares a los que ya hemos ido. Las conclusiones predecibles no mantienen nuestro interés. En el deseo queremos a un otro, a alguien al otro lado al que podamos ir a visitar, con quien podamos pasar un rato, a quien podamos ir a ver qué pasa en su barrio rojo. ¿Sabes? En el deseo queremos un puente que cruzar, o en otras palabras, a veces digo, el fuego necesita aire. El deseo necesita un espacio, y cuando se dice así, suele sonar bastante abstracto, pero entonces me llevé una pregunta conmigo, y he ido a más de 20 países en los últimos años con el tema de la pareja y la rutina, y le pregunto a la gente, ¿cuándo te sientes más atraído por tu pareja? No necesariamente atraído sexualmente, sino más bien cuando te sientes más cautivado. Y a través de culturas, religiones y géneros, salvo una excepción, hay unas cuantas respuestas que siempre se repiten. Entonces, el primer grupo dice, me siento más atraído por mi pareja cuando ella está lejos, cuando estamos separados, cuando nos reencontramos. Básicamente, cuando vuelvo a conectar con mi capacidad de imaginarme con mi pareja, cuando la imaginación vuelve a aparecer y puedo anclarla en la ausencia y en el anhelo, lo cual es un componente fundamental del deseo. Pero luego el segundo grupo es aún más interesante. Me siento más atraído por mi pareja cuando lo veo en el estudio, cuando ella está en el escenario, cuando él está en su elemento, cuando ella está haciendo algo que le apasiona, cuando lo veo en una fiesta y otras personas se sienten muy atraídas por él, cuando la veo siendo el centro de atención. Básicamente, cuando veo a mi pareja radiante y segura de sí misma, probablemente el mayor detonante de deseo en general. Radiante como autosuficiente. Miro a esta persona. Por cierto, en el deseo rara vez se habla de ello, cuando estamos fundidos en uno, a 5 centímetros uno del otro. No sé en pulgadas cuánto es eso, pero tampoco es que la otra persona esté tan lejos que ya no la veas. Es cuando miro a mi pareja desde una distancia cómoda, donde esta persona que ya es tan familiar, tan conocida, de repente vuelve a ser un poco misteriosa, un poco esquiva. Y en ese espacio entre yo y el otro está el impulso erótico, está ese movimiento hacia el otro. Porque a veces, como dice Proust, el misterio no consiste en viajar a nuevos lugares, sino en mirar con nuevos ojos. Y entonces, cuando veo a mi pareja por su cuenta, haciendo algo en lo que está completamente inmerso, miro a esa persona y por un momento tengo un cambio de percepción y me mantengo abierto a los misterios que viven justo a mi lado. Y luego, más importante aún, en esta descripción sobre el otro o sobre mí mismo, es lo mismo. Lo más interesante es que no hay necesidad en el deseo. Nadie necesita a nadie. No hay cuidado en el deseo. Cuidar es profundamente amoroso, pero es un antiafrodisíaco muy potente. Todavía no he visto a alguien que se excite tanto por alguien que los necesita. Desear a alguien es una cosa, necesitarlos es un apagón total. Y las mujeres lo han sabido desde siempre porque cualquier cosa que evoque la paternidad o maternidad suele disminuir la carga erótica. Por buenas razones, ¿verdad? El tercer grupo de respuestas normalmente sería cuando me sorprende, cuando nos reímos juntos. Alguien me dijo hoy en la oficina, cuando está en smoking, dije, es el smoking o las botas de vaquero. Pero básicamente es cuando hay novedad. Pero la novedad no se trata de nuevas posiciones, ni de un repertorio de técnicas. La novedad es qué partes de ti sacas a relucir, qué partes de ti están siendo vistas. Porque de alguna manera se podría decir que el sexo no es algo que haces, ¿eh? El sexo es un lugar al que vas. Es un espacio al que entras dentro de ti mismo y con otra persona o con otros. Entonces, ¿a dónde vas cuando tienes sexo? ¿Con qué partes de ti te conectas? ¿Qué buscas expresar ahí? ¿Es un lugar para la trascendencia y la unión espiritual? ¿Es un lugar para la picardía?
y es un lugar para ser agresivo de manera segura. Es un lugar donde por fin puedes rendirte y no tener que hacerte responsable de todo. Es un lugar donde puedes expresar tus deseos infantiles. ¿Qué es lo que sale ahí? Es un lenguaje, no es solo un comportamiento, y es la poética de ese lenguaje lo que me interesa. Por eso empecé a explorar este concepto de inteligencia erótica. ¿Sabes? Los animales tienen sexo. Es el eje, es biología, es el instinto natural. Somos los únicos que tenemos una vida erótica, lo que significa que es la sexualidad transformada por la imaginación humana. Somos los únicos que podemos hacer el amor durante horas, pasarla increíble, tener múltiples orgasmos y no tocar a nadie, solo porque podemos imaginarlo. Podemos insinuarlo, ni siquiera tenemos que hacerlo. Podemos experimentar eso tan poderoso que se llama anticipación, que es el motor del deseo. La capacidad de imaginarlo como si estuviera pasando, de vivirlo como si estuviera pasando mientras no pasa nada y a la vez pasa todo. Así que cuando empecé a pensar en el erotismo, empecé a pensar en la poética del sexo. Y si lo veo como una inteligencia, entonces es algo que se cultiva. ¿Cuáles son los ingredientes? Imaginación, juego, novedad, curiosidad, misterio. Pero el agente central realmente es esa parte llamada la imaginación. Pero más importante aún, para que yo pudiera empezar a entender quiénes son las parejas que tienen esa chispa erótica que sostiene el deseo, tuve que volver a la definición original del erotismo, la definición mística. Y llegué a eso a través de una bifurcación, observando en realidad el trauma, que es el otro lado, y lo miré desde la perspectiva de la comunidad en la que crecí, que era una comunidad en Bélgica, todos sobrevivientes del Holocausto. Y en mi comunidad había dos grupos, aquellos que no murieron y aquellos que volvieron a la vida. Y aquellos que no murieron vivían a menudo muy atados a la tierra, no podían experimentar placer, no podían confiar, porque cuando estás en estado de alerta, preocupado, ansioso e inseguro, no puedes levantar la cabeza para despegar, ser juguetón, sentirte seguro o ser imaginativo. Aquellos que volvieron a la vida eran los que entendían lo erótico como un antídoto contra la muerte. Ellos sabían cómo mantenerse vivos. Y cuando empecé a escuchar sobre la falta de sexo en las parejas con las que trabajo, a veces oía a la gente decir, quiero más sexo, pero en general la gente quiere mejor sexo. Y mejor significa reconectarse con esa cualidad de estar vivo, de vitalidad, de renovación, de energía, de eros, de esa energía que el sexo solía brindarles o que esperaban que les brindara. Así que empecé a hacer una pregunta diferente. Me cierro cuando empezó a hacer la pregunta. Apago mis deseos cuando, lo cual no es la misma pregunta que lo que me apaga es. O tú me apagas cuando. Y la gente empezó a decir, yo mismo me apago cuando me siento muerto por dentro, cuando no me gusta mi cuerpo, cuando me siento viejo, cuando no he tenido tiempo para mí, cuando ni siquiera he tenido la oportunidad de conectar contigo, cuando no rindo en el trabajo, cuando tengo la autoestima baja, cuando no tengo sentido de mi propio valor, cuando siento que no tengo derecho a desear, a tomar, a recibir placer. Y entonces empecé a hacer la pregunta inversa. Yo mismo me enciendo cuando, porque la mayoría del tiempo a la gente le gusta preguntar, ¿tú me enciendes? ¿Qué me enciende? Y yo quedo fuera de la ecuación. ¿Sí me entiendes? Ahora, si por dentro te sientes muerto, la otra persona puede hacer 1000 cosas en San Valentín y no va a cambiar nada. No hay nadie en la recepción. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo mismo me enciendo cuando. Yo enciendo mis deseos, me despierto cuando. ¿Sí me entiendes? Ahora, en esta paradoja entre el amor y el deseo, lo que parece tan desconcertante es que los mismos ingredientes que alimentan el amor, la mutualidad, la reciprocidad, la protección, la preocupación, la responsabilidad por el otro, son a veces los mismos ingredientes que sofocan el deseo.
porque el deseo viene acompañado de un montón de sentimientos que no siempre son los favoritos del amor. Los celos, la posesividad, la agresión, el poder, la dominancia, la picardía, la travesura. Básicamente, la mayoría de nosotros, ya sabes, nos excitamos en la noche con las mismas cosas contra las que protestamos durante el día. ¿Sabes? La mente erótica no es muy políticamente correcta. Si todo el mundo fantaseara con un lecho de rosas, no estaríamos teniendo conversaciones tan interesantes sobre esto. ¿Sí me entiendes? Pero mira, en nuestra mente hay un montón de cosas pasando que no siempre sabemos cómo compartir con la persona que amamos, porque pensamos que el amor viene con desinterés y en realidad el deseo viene con una cierta dosis de egoísmo, en el mejor sentido de la palabra. La capacidad de mantenerse conectado con uno mismo en presencia de otra persona. Entonces, quiero dibujarles esa pequeña imagen, porque esta necesidad de reconciliar estos dos tipos de necesidades, nacemos con eso. Nuestra necesidad de conexión, nuestra necesidad de separación, o nuestra necesidad de seguridad y aventura, o nuestra necesidad de estar juntos y de autonomía. Y si piensas en el niño pequeño que se sienta en tu regazo, que está acurrucado aquí y se siente muy seguro y cómodo, y en algún momento todos necesitamos salir al mundo para descubrir y explorar. Ese es el comienzo del deseo. Eso responde a necesidades exploratorias, curiosidad, descubrimiento, y luego, en algún momento, se dan la vuelta y te miran. Y si les dices, oye, ve que el mundo es un lugar increíble, ve, disfrútalo. Hay tantas cosas divertidas allá afuera, entonces pueden darse la vuelta y experimentar conexión y separación al mismo tiempo. Pueden irse en su imaginación, en su cuerpo, en su juego, todo el tiempo sabiendo que hay alguien a quien regresar. Pero si de este lado hay alguien que dice, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy deprimido, mi pareja no me ha cuidado en tanto tiempo, ¿qué hay de bueno allá afuera? ¿Acaso no tenemos todo lo que necesitas tú y yo juntos? Entonces hay unas cuantas reacciones que prácticamente todos podemos reconocer. Algunos de nosotros regresamos hace mucho tiempo, y ese niño pequeño que regresa es el niño que renunciará a una parte de sí mismo para no perder al otro. Perderé mi libertad para no perder la conexión. Y aprenderé a amar de una manera que estará cargada de preocupación extra, de responsabilidad extra y de protección extra, y no sabré cómo dejarte para ir a jugar, para ir a experimentar placer, para descubrir, para entrar en mí mismo. Traduce esto al lenguaje de los adultos. Esto comienza desde muy pequeños. Continúa en nuestra vida sexual hasta el final. El segundo niño regresa, pero siempre está mirando por encima del hombro. ¿Sabes? ¿Vas a estar ahí? ¿Me vas a maldecir? ¿Me vas a regañar? ¿Te vas a enojar conmigo? Y puede que se vayan, pero en realidad nunca están lejos. Y esas suelen ser las personas que te dicen, al principio era súper apasionado, porque al principio la intimidad creciente aún no era tan fuerte como para que realmente llevara a la disminución del deseo. Cuanto más conectado me sentía, más responsable me volvía, menos podía soltarme en tu presencia. El tercer niño realmente no regresa. Entonces, lo que pasa si quieres mantener el deseo es que ahí está esa verdadera dialéctica. Por un lado, quieres la seguridad para poder irte. Por otro lado, si no puedes irte, no puedes disfrutar, no puedes culminar. No tienes un orgasmo, no te excitas porque pasas tu tiempo en el cuerpo y la cabeza del otro y no en el tuyo propio. Entonces, en este dilema de reconciliar estos dos conjuntos de necesidades fundamentales, hay algunas cosas que he llegado a entender que las parejas eróticas hacen. Una, tienen mucha privacidad sexual. Entienden que hay un espacio erótico que le pertenece a cada uno de ellos.
También entienden que los juegos previos no son algo que se hace 5 minutos antes de lo verdaderamente importante. Los juegos previos prácticamente comienzan al final del orgasmo anterior. También entienden que un espacio erótico no se trata de que empieces a acariciar al otro. Se trata de crear un espacio donde dejas la empresa de la gestión, tal vez donde dejas el programa ágil y realmente entras en ese lugar donde dejas de ser el buen ciudadano que está pendiente de todo y siendo responsable. La responsabilidad y el deseo simplemente chocan. Realmente no se llevan bien juntos. Las parejas eróticas también entienden que la pasión sube y baja. Es prácticamente como la luna, tiene eclipses intermitentes, pero lo que ellos saben es cómo resucitarla. Saben cómo hacer que vuelva. Y saben cómo hacer que vuelva porque han desmitificado un gran mito, que es el mito de la espontaneidad, esa idea de que simplemente va a caer del cielo mientras doblas la ropa, como un deus ex machina. Y de hecho, entendieron que todo lo que iba a pasar espontáneamente en una relación a largo plazo ya pasó. El sexo comprometido es sexo premeditado, es intencional, es enfoque y presencia. Feliz San Valentín.